Hay algo en la naturaleza humana que nos empuja a buscar lo imposible, a ir siempre un poco más allá de los límites que conocemos. Y la verdad, ningún lugar en el mundo representa mejor ese desafío que la cima más alta de todas, el Monte Everest. Esta es la crónica de esa obsesión, una historia de misterio, de triunfo y, sobre todo, de una perseverancia que desafía a la propia vida. Para empezar a entender esta locura, esta pasión, hay que ir a una de las frases más famosas y quizá más perfectas de la historia del alpinismo. Cuando al legendario George Mallory le preguntaron por qué quería escalar el Everest, su respuesta fue de una simpleza brutal: porque está ahí. En esas tres palabras está todo, un deseo puro de enfrentar el mayor reto que la naturaleza nos puede poner enfrente. Pero, para entender esta historia es clave saber que el Everest no es solo una montaña. Para la gente del Tíbet y Nepal es el Chomolungma, la diosa madre del mundo, un lugar sagrado. Es esa dualidad, la de ser un pico geológico y al mismo tiempo una entidad casi espiritual, lo que ha alimentado la fascinación de exploradores por más de un siglo. Pensemos un poco en el contexto. A principios del siglo XX, con los polos norte y sur ya conquistados, el mundo occidental buscaba su siguiente gran trofeo, y el Everest se convirtió en eso, en el tercer polo. Era el último gran símbolo de la exploración en la Tierra, una cuestión de orgullo nacional, sobre todo para el Imperio Británico. Pero este premio tenía un precio terrible. Por encima de los 8.000 metros existe un lugar conocido como la Zona de la Muerte. Y el nombre no es una exageración. El oxígeno es tan, pero tan escaso que el cuerpo humano literalmente empieza a morir. Cada paso es un esfuerzo monumental. Cada decisión que se toma puede ser, y muchas veces es, la última. Y aquí es donde arranca la primera gran leyenda de esta montaña. Nos vamos a 1924, a una de las primeras expediciones británicas. Es la historia de George Mallory y Andrew Irving, cuyo intento por alcanzar la cumbre se convirtió en una tragedia, y en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia del alpinismo. Es que hay que entender que esto no fue cosa de un día. La conquista fue el resultado de años de intentos. En 1921 apenas se pudo mapear la ruta. En el 22, la montaña mostró los dientes. Una avalancha se llevó la vida de 7 sherpas. Cada expedición aprendía algo, pero el costo humano era altísimo. Imaginen la escena por un segundo. Noel Odell, otro alpinista, está a casi 8.000 metros. De repente, se abre un claro en las nubes y los ve. Allá a lo lejos, 2 pequeños puntos negros, Mallory e Irvine, avanzando, muy cerca de la cima. Y entonces, las nubes se cierran de nuevo y desaparecen. Para siempre. Ese fue el último momento en que alguien los vio con vida. Y claro, ese momento congelado en el tiempo dio vida a la pregunta que ha obsesionado a historiadores y alpinistas durante casi un siglo. ¿Llegaron? ¿Lograron Mallory e Irving pisar el techo del mundo casi 30 años antes del ascenso que todos conocemos? Es un debate que, créanme, sigue abierto hoy en día. Pasan 75 años, y en 1999, una expedición encuentra el cuerpo congelado de George Mallory. Las pistas que encontraron fueron fascinantes. La pierna rota confirmaba una caída mortal, pero tenía las gafas de sol en el bolsillo, lo que podría sugerir que bajaba de noche, después de haber hecho cumbre. Y lo más increíble, no encontraron la foto de su esposa, esa que prometió que dejaría en la cima. El hallazgo no resolvió nada, solo hizo el misterio aún más grande. Bueno, dejemos el misterio por un momento y vayamos a un triunfo que sí quedó grabado en la historia. Ahora la cosa nos lleva a 1953, a la expedición que finalmente, y de forma verificable, logró la hazaña que tantos otros habían intentado en vano. El éxito de esta expedición dependió de una dupla que no podía ser más distinta. Por un lado, Edmund Hillary, un apicultor de Nueva Zelanda, alto, flaco, con una determinación de acero. Por el otro, Tenzing Norgay, un sherpa que ya había intentado subir 6 veces y que conocía la montaña como la palma de su mano. 2 mundos completamente diferentes, unidos por una cuerda y un mismo sueño. El 29 de mayo, ya en la zona de la muerte, lanzaron su ataque final. El momento clave fue enfrentarse a una pared de roca y hielo de 12 metros, casi vertical, que parecía imposible de escalar. Hillary tomó la delantera en ese tramo, que hoy, de hecho, lleva su nombre, el Escalón Hillary. A las 11:30 de la mañana, después de un esfuerzo sobrehumano, lo lograron. La humanidad por fin estaba en la cima del Everest. Las primeras palabras de Hillary al bajar lo dicen todo sobre lo que sintió en ese momento. Cuando se encontró con su amigo, exhausto pero victorioso, su frase no fue nada poética, fue brutalmente honesta y estaba llena de alivio.
Le dijo, «Bueno, George, le ganamos al bastardo», una frase que resume la cruda batalla que acababan de ganar. Pero la historia del Everest no se detuvo en 1953. El siguiente gran desafío no era solo contra la montaña, sino contra las barreras de la sociedad. Esta es la increíble historia de cómo Junko Tabei se enfrentó a ambas. Esta frase lo resume todo. En el Japón de los años 70, la idea de que un grupo de mujeres quisiera escalar el Everest era algo radical. Junko Tabei y su equipo se toparon con un muro de prejuicios. Por eso, su escalada no fue solo una hazaña física, fue una declaración de principios. Su determinación fue algo fuera de serie. Para poder siquiera intentarlo, tuvieron que fundar su propio club de escalada, el primero para mujeres en Japón. Tuvieron que luchar contra el escepticismo de los patrocinadores, y con un presupuesto súper limitado, demostraron un ingenio increíble, al punto de coser ellas mismas su equipo con fundas de asientos de coche recicladas. Y cuando por fin estaban en la montaña, luchando contra el frío y la altura, ocurrió el desastre. Una avalancha masiva arrasó su campamento mientras dormían. Junko Tabei quedó completamente sepultada bajo la nieve. Estuvo inconsciente al borde de la muerte. Su guía Sherpa la desenterró de milagro. 12. Después de esa experiencia aterradora, después de ser enterrada viva, tan solo 12 días después, herida y apenas pudiendo caminar, Junko Tabei llegó a la cima. Su capacidad de recuperación es simplemente legendaria. No solo conquistó el Everest, demostró que la voluntad humana puede superar cualquier cosa, ya sea una montaña de hielo o una montaña de prejuicios. Las historias de Mallory, de Hillary y Tenzing, de Tabei, son los capítulos fundacionales de esta leyenda. Pero ¿qué ha pasado con la montaña desde entonces? Su legado es complejo y sigue cambiando. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué representa el Everest hoy en día? ¿Sigue siendo ese símbolo de la exploración pura, del espíritu humano contra la naturaleza? ¿O se ha transformado en algo diferente? Porque la realidad es que el Everest ha cambiado, y mucho. Las imágenes actuales, con esas filas larguísimas de escaladores esperando su turno para llegar a la cima, contrastan brutalmente con la soledad que encontraron los pioneros. La comercialización le ha abierto la puerta a muchos, sí, pero también ha traído nuevos problemas. Y esto nos deja con una última reflexión. Al hacer el Everest más accesible, al convertirlo en un producto que se puede comprar, ¿hemos perdido de vista la razón por la que Mallory dijo «porque está ahí»? La montaña sigue siendo la misma, imponente y peligrosa, pero quizás, solo quizás, el significado de conquistarla ya no es el que era. Una pregunta que queda en el aire.